Nosotros, en mi caso, como en calidad de presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, lo que estamos haciendo es establecer una red de reuniones en distintos lugares, en virtud de que el próximo 11 de mayo nosotros tenemos elecciones provinciales para legisladores provinciales, cuestión que nos opusimos oportunamente porque fue una medida de inconsulta y unilateral del gobernador Esdero, en donde por un lado hay un ajuste cruel, la gente no puede pagar la luz, no puede, hay despidos masivos, quiebres de empresas, y lo que estamos haciendo es gastando plata para hacer dos elecciones. Pero lamentablemente son atribuciones constitucionales del gobernador, nosotros no podíamos hacer nada. En consecuencia, lo que nosotros tenemos es un cronograma. Ese cronograma electoral nos determina, en primer lugar, que el 11 de marzo tenemos el cierre de alianzas electorales. Ahí estamos trabajando ya para la formalización de la constitución del Frente Electoral. En segundo lugar, el 22 de marzo tenemos que hacer todo el esfuerzo para unificar criterios que nos permitan tener una lista que exprese al Frente. Y por último, el próximo mes de mayo tendremos las elecciones provinciales. De manera tal de que son 6 semanas de intensa actividad y labor. Nosotros estuvimos de acuerdo en la suspensión de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas porque creo que es muy importante. Hubiésemos deseado tener unificación del calendario electoral y bueno, y tenemos claramente una agenda de preocupación de problemas, por lo menos. La primera es claramente la declaración. Nosotros tenemos una plataforma electoral de 50 iniciativas legislativas que la vamos a presentar oportunamente después del 22 de marzo, pero en ese contexto nos preocupan por lo menos 3 a 4 problemas principales. Primero, la declaración de la emergencia tarifaria y social. Nosotros entendemos claramente que la gente hoy en muchos lugares opta entre comer y pagar la luz. Y eso es gravísimo porque nosotros dejamos, por ejemplo, una tarifa de transporte público de pasajeros para el área metropolitana de Resistencia de 75 pesos y hoy tiene que pagar 1.300, o sea, un incremento de cerca del 1.600%, lo cual hace prohibitivo el transporte. Tal es así que de 2,5 millones de pasajeros promedio, hoy ya hay 1.250.000. Eso significa que la gente no puede utilizar el transporte público de pasajeros, prolifera el uso de motos u otros medios de locomoción y obviamente eso afecta claramente la calidad de vida de las personas. En segundo lugar, tenemos aumento de energía eléctrica. Nosotros hoy el precio de la energía eléctrica es el más alto de los últimos 41 años de democracia. Eso significa, por ejemplo, que antes pagaba $54, que son 54.000 pesos más o menos en líneas redondas, y hoy tiene que pagar 57.000 promedio para un consumo extendido como promedio en los últimos 40 años. Mi preocupación, y esto es un tema gravoso, digamos, porque esto, comparando la época de la convertibilidad monetaria 1991-2001 y comparando hoy, la verdad que es la cifra más extraordinariamente elevada. Pero lo que es necesario comparar con nuestras administraciones. Eso significa que nuestras administraciones tuvimos en promedio entre 20 a 25 dólares por kilovoltio promedio. O sea que nosotros tuvimos tarifa por menos de la mitad. Y yo me acuerdo cuando los que hoy gobiernan eran opositores y nos insultaban todos los días diciendo que las tarifas eran prohibitivas para pagar. Entonces, ellos están aumentando eso a cerca del 700% en promedio. Yo estoy mirando boletas que me pasan 145.000 pesos, imposible, 250.000 pesos, 300.000 pesos, 45.000 pesos. O sea, la verdad es que la gente no puede pagar estas tarifas. Entonces queremos una emergencia tarifaria y social que regule la capacidad de pago en función de la capacidad de ingresos a través de lo que es el método de disposición a pagar y un esquema de reasignación de partidas para el tema del subsidio eléctrico. La segunda cuestión que me parece importante es el tema de productores agropecuarios. Hoy los productores agropecuarios con tipo de cambio apreciado, retenciones altas, sequía y precios internacionales por debajo del promedio, quiebran. Yo recuerdo que cuando asumí la primera gobernación, 3.100 productores fueron salvados por nuestro gobierno de la ejecución de sus campos porque lo tenían condenados con hipotecas para ejecutar. Bueno, ahora los productores no pueden producir. Entonces hay un problema clave. Nosotros, desde electrificación rural que hoy no pueden pagar, hasta consorcios camineros que hoy están siendo objeto de financiamiento relativo, hasta consorcios rurales que lo extinguieron, hasta el financiamiento que en muchos casos condonamos, hasta el tema de el seguro multirriesgo que lo implementamos, este gobierno no lo implementa, hasta financiamiento de carácter estructural, pasando por viviendas rurales, todo esto que hacíamos por los productores, este gobierno no hace nada, el de Esdero me refiero y el de Milei menos. Entonces, el problema central es que a nivel nacional hay que hacer una ley de emergencia agropecuaria con un sistema de seguro multirriesgo obligatorio a los efectos de proteger a los productores, si no, no se va a poder producir. La segunda cuestión alternativa es eliminar las retenciones. Hay que tener retenciones cero en el Chaco, no se puede tener retenciones ni para maíz, ni para soja, ni para trigo, ni para nada. Entonces, lo más importante es pelear por retenciones cero.
Y a su vez generar las condiciones efectivamente para ayudar a los productores, porque hoy están en un bache, no tienen financiamiento, no pueden producir, se han fundido sus cosechas y en consecuencia tenemos un problema. Tercer tema, tenemos un problema serio en emergencia social y alimentaria en muchos segmentos de la población. Tenemos que verlo esto con especial atención, porque eso es un problema. Un niño o niña que tiene emergencia alimentaria no puede estudiar y eso es un condicionamiento futuro. Tercer tema, cuarto, el tema de política salarial. Yo observo que hay un deterioro entre 12 y 18%, depende del escalafón, eslabón y estamento, en materia de deterioro de salarios públicos. Nosotros cuando gobernábamos, los docentes tenían cláusula de gatillo, pero recomposición salarial por recuperación del poder salario real. Acá, cláusula de gatillo, sin Fondo Nacional de Incentivo Docente, sin jornada extendida, con lo cual tienen deterioro de su salario en términos reales. De manera que estoy muy preocupado por todo lo que ocurre y así como hoy el policía perdió su salario, el médico perdió su salario, aplicaron una bonificación el otro día de 15.000 pesos por un componente, un ítem, que eso no alcanza para absolutamente para nada. Los comedores escolares hace 5 meses que no se les paga. Tienen déficit fiscal, nosotros tuvimos superávit fiscal y este gobierno no administra bien, entonces tiene un déficit fiscal de casi 200.000 millones de pesos con 7% y tiene serios problemas para pagar el aguinaldo en el mes de junio. Entonces, la verdad es que nosotros tuvimos 1.900 millones de dólares de desendeudamiento en nuestras administraciones y tuvimos superávit fiscal. Sabemos gobernar, sabemos administrar. Este gobierno no. Entonces, lo que queremos es convocar a todo el pueblo chaqueño a votar masivamente a nuestra lista el 11 de mayo, lograr claramente un cambio. El mismo cambio que ellos pedían, que en definitiva es una frustración. Transformaron el cambio en frustración. Nosotros queremos transformar el cambio en el cambio verdadero del pueblo chaqueño.